Listo, chicos, entonces siguiendo con este tema, vamos a ver un par de pasajes que están contemplados en esas hojitas. ¿No? ¿Nada? Ok. Ensaya esto. Entonces, la primera cita está en el Nuevo Testamento y la segunda es una cita histórica del Antiguo Testamento, y vamos a ver cómo los celos tienen mucho que ver también con nosotros y cómo en ciertos momentos también hemos vivido esta conducta pecaminosa que nos lleva a muy malas cosas. Vamos a ver en la Biblia qué Dios piensa acerca de los celos, porque a veces pensamos, ay, sí, yo soy celoso, o me da envidia lo que los demás sientan, pero no vemos la envidia como Dios la ve. Entonces vamos a ir a examinar a la luz de la Biblia, a examinar el pensamiento de Dios y darnos cuenta qué piensa Él acerca de esto. ¿Listos? La primera cita que quiero llamar su atención está en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16. Si usted lo tiene ahí en su taller, vamos a leerlo y vamos a marcar con una C de casa, donde aparezca la palabra celos o su sinónimo. ¿Cómo vamos a marcar? Con una C. ¿Listos? Gracias. Vamos a leer. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, ponga una C ahí, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, vamos a contestar este par de preguntas que tenemos ahí en su taller. ¿Leyeron conmigo? ¿Están claros? En el texto bíblico puedo preguntar a cualquiera, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿cómo afectan los celos la manera de pensar de una persona? ¿Cómo afectan los celos la manera de cómo afectan los celos la manera de pensar de una persona? Miren el texto bíblico donde marcaron los celos y dense cuenta qué hay alrededor. ¿Qué hay? Entonces, los celos están asociados a muchas conductas pecaminosas. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo afectan la manera de pensar? ¿Qué comportamientos nos llevan? Son dos preguntas. ¿Y a qué tipo de comportamientos nos llevan los celos? ¿Cómo están asociados los celos? A ver, alguien que levante su mano y me dice, el versículo tal, los celos son o están asociados a tal cosa. ¿Nadie? Dani. Ahí dice, pero si tenéis celos amargos. Entonces, ¿cómo describen los celos? Son amargos. ¿Qué más? ¿Qué más se dice acerca de los celos? ¿Qué hay después? Contención. Contención. ¿En dónde está la contención? ¿Qué es contender? Contención en el corazón. Entonces, mira que a veces ahorita hablamos de las redes sociales y cómo eso también nos afecta. Cuando ustedes ven cómo prospera otra persona o lo que hace un influencer, y ustedes como que, uy, a mí me gustaría también sentir eso mismo, hacer eso mismo. ¿No les pasa eso en su corazón, que ustedes están teniendo celos y envidia por las cosas que tienen otras personas? Y a veces, ¿hasta dónde nos puede llevar? A estar amargados. Ustedes ven las redes sociales y ustedes salen como que, ay, porque ellos sí les pasan tan chévere y yo aquí haciendo tareas. Y toda esta gente se la pasa solo haciendo videos, y qué divertido es hacer videos. ¿No será que nos ha pasado también eso? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de comportamientos nos llevan a los celos? Jactancia. La jactancia es un sinónimo de orgullo, de creerse más que los demás. Entonces, mira cómo los celos están vinculados a toda esta cantidad de cosas. Y una cosa más, ahí en el versículo 13 al final. ¿Cuál es lo último? ¿Mentir con qué? Contra la verdad. Mentir contra la verdad. Entonces,
¿Qué pasa? Nosotros podemos estar sintiendo celos yo me acuerdo cuando salí del colegio, pues una de las cosas, estaba en moda el Facebook, imagínense. Cuando nació Facebook yo salí del colegio, entonces pónganle hace cuánto salí. Y salía uno y estaba muy de moda porque publicaban muchas cosas. Entonces tú veías a tus compañeros del colegio, que están estudiando en cierta universidad, están haciendo esto. Y todas las fotos de las redes sociales, ¿cómo son las personas? ¿Tristes y amargadas y deprimentes? No, ¿cómo son esas fotos? Es la foto perfecta. ¿Cuántas fotos necesitas tomarte tú para subir en una red social? ¿Cuántas? La primera tal. Uy, no, salió despeinado. Uy, no, mi ojo salió chiquito. Uy, no me gusta tal cosa. Uy, tal. Y nos tomamos 20 para subir una, porque tiene que ser una foto perfecta. Pero yo puedo generar una cantidad de celos y envidia por una foto, por una simple foto. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy diciendo, ay, mira, esta persona sí es feliz haciendo tal cosa, viajando, pero también puedo engañarme yo mismo y puedo estar mintiéndome yo mismo contra la verdad, porque esa realidad que presentan las redes sociales muchas veces es ficticia y es falsa. Hay gente que publica hasta que fue al baño y que publica lo que comió y que me invitó y que estoy en este sitio, y es toda su privacidad puesta ahí en las redes sociales. Todo lo que pasa, todo acontecimiento lo plasman en las redes sociales. Y también hay que examinar también nuestros corazones, por qué publico lo que publico. Y ya creo que hemos charlado acerca de eso. Entonces, miren los tipos de comportamiento que están asociados a los celos, pero también miremos cómo afecta la manera de pensar. Y la manera de pensar está en el versículo 15. ¿Qué dice acerca de los celos en el versículo 15? Vuelve a hablar acerca de la contención. Hay pelea. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. El versículo 16, porque donde hay celos y contención. Dense cuenta que los celos ¿a qué están asociados? ¿Se han dado cuenta ustedes por qué pelean con sus hermanos? ¿Por qué pelean con sus amigos? Muy seguramente lo que hay en nuestro corazón es celos. Muy seguramente nos ha pasado eso. Pero ¿qué más hay allí en medio de los celos? Según el versículo 16. ¿Qué hay? Perturbación. Una palabra que no sabemos. Perturbación. Están perturbados. Cuando yo miraba en las redes sociales, para mí me causaba mucho choque. Vivía perturbado también al ver las vidas de otros, y como también mis compañeros a veces cuando estudiaron lo mismo que yo y crecían profesionalmente y ya a veces tienen a cargo toda una cocina y son chef y tal y viajan y son dueños de restaurantes, y ¿qué hacen? Empezaba a compararme, empiezo a pelear en mi corazón, a jactarme porque es que yo quiero ser mejor que él, yo quiero ser mejor que ella, y empieza a mentir también, pero también me perturba. Mira dónde nos llevan los celos. Solo con un pasaje, y vamos a ampliar un poquito más la perspectiva de cómo ve Dios los celos. Pero ¿qué más? Solo hay contención, perturbación, mentira, jactancia. Hay una cosa más que nos lleva a los celos. ¿Cuál es? Versículo 16 al final. Obras perversas. Y toda obra perversa. ¿Qué serán las obras perversas? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo muy palpable de cómo los celos pueden llevar a cumplir absolutamente toda esta lista que está aquí. Y acompáñenme al siguiente punto. Leer primer libro de Samuel, capítulo 18. Y vamos a leer versículos 5 al 16, pero aquí el ejercicio es un poco más extenso. Vamos a hacerlo juntos, ¿listos? Vamos a marcar dos personajes que son Saúl y David. Si ustedes quieren, pueden seguir mis propias marcas para que ustedes identifiquen. Si tienen, espero, dos colores, les queda mucho mejor. Saúl, pónganle un óvalo, y a David pónganle un cuadrado o un rectángulo, pero no simplemente vamos a subrayar los nombres.
sino vamos a subrayar también lo que se diga acerca de él, lo que se enseña acerca de él y donde esté también implícito ese pronombre. ¿Listos? Vamos a hacerlo juntos. Yo les voy a ir diciendo. ¿Listos? Versículo 5. Recordemos esta historia que vamos a leer aquí. Es después de esa famosa historia en la que David mató al gigante Goliat. ¿Listos? Entonces mentalícense y céntrense en dónde vamos nosotros. David mató a Goliat. Y entonces ha pasado un tiempo y mira lo que va a acontecer. Versículo 5. Y salía David. Entonces, ¿quién salía? David. Póngale un rectángulo ahí a la palabra David. A donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. ¿Quién se portaba? David. Entonces pongan el símbolo de David. Se portaba prudentemente. Y lo puso. ¿Quién es lo? Saúl. Lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Quién era acepto? ¿Quién era acepto a los ojos de todo el pueblo? David. Entonces, ¿listos? Ya terminamos versículo 5. Hagámoslo juntos para aprender juntos. Versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, ¿quiénes volvían? No, los siervos de Saúl. Sigan la lectura, sigan la lectura. Eso es un buen ejercicio para leer bien y para tener buena comprensión. Volvían ellos, dice, cuando David, pónganle el simbolito de David, volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿Cómo lo recibieron? Dice que con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, vamos a cantar juntos, Saúl, marquen Saúl, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces ahí marquen Saúl y marquen David. ¿Listos? Ya estamos en versículo 6 terminado. Versículo 7 terminado. Listos. Versículo 8. Y se enojó Saúl. ¿Quién se enojó? Saúl. En gran manera y le desagradó. ¿A quién le desagradó? A Saúl. Póngale el símbolo de Saúl. Le desagradó este dicho. Y dijo, ¿quién dijo? Saúl. A David dieron miles, marquen David, y a mí miles. A David dieron 10,000, perdón, y a mí miles. No le falta, ¿a quién le falta? A David más que el reino. ¿Listos? Versículo 8, ¿ya estamos? Versículo 9. Y desde aquel día, Saúl, marquen ahí, no miró con buenos ojos a David, marquen David. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David, marquen David, tocaba con ese es su mano, no es de David, como los otros días. Y tenía Saúl, marquen Saúl, la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, marquen ahí, arrojó Saúl y diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Listos? Versículo 11 ya terminados. Versículo 12, vamos a toda. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Y ¿estaba con quién? Mas Saúl, marcaron Saúl, estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. ¿Quién es él? David, entonces márquenlo como David. Y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo un jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. ¿Quién le hizo jefe de 1000? Saúl. ¿A quién? A David. Versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Versículo 15. ¿Estaba con quién? Con David. Versículo 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente,
tenía temor. ¿Quién tenía temor? Saúl. Entonces marquen, Saúl tenía temor de él. ¿Quién es él? David. Ok, versículo 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él, ¿quién es él? David, salía y entraba delante de ellos. ¿Listos? Tenemos esta historia aquí entre Saúl y David. Y voy a llamar su atención a que vamos a aprender acerca de cada uno de ellos. ¿Listos? Ustedes marcaron de manera diferente cada uno de los nombres o de las apariciones de David y de Saúl. Entonces vamos a hacer una lista, vamos a enfocarnos más en las emociones que en las acciones. Entonces cada uno me va a decir, comenzando por el versículo 5, qué aprendemos acerca de Saúl y qué aprendemos acerca de David. ¿Listos? Muy rápidamente, comenzando desde allá atrás. Tania, ¿qué aprendes de David en el versículo 5? Que Saúl lo envidia a David. Lo enviaba. Entonces, era enviado, enviaba a David. ¿Y qué más? ¿Y de David qué aprendemos ahí? Se portaba prudentemente. ¿Vieron esa palabra cuántas veces? Entonces, David se portaba prudentemente, Saúl enviaba a David. ¿Qué más? Saúl lo puso por gente de guerra. Y vamos a darnos cuenta de otra cosa de David, en el versículo 5. ¿Qué más? Va a saltar algunas cosas de detalles de Saúl. ¿Listos? Va a anotar un poquitico acerca de las emociones de Saúl. ¿Qué se dice de David en el versículo 5? Era aceptable de los Muy bien. Era acepto por los ojos del pueblo. Espero que me entiendan. Voy a hacerlo chiquitico porque sé que es harta información. ¿Qué más? Versículo 6. ¿Qué nos dice acerca de ellos? Dice que David volvió a matar al filisteo. Pues ya ustedes lo saben, lo vamos a tener de contexto, pero no lo vamos a anotar. Y dice aquí que las mujeres cantaban. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces tenían ese cántico. Y vamos a ver versículo 8. Vamos a saltar al 8. ¿Qué aprendemos de Saúl? Manuel, ¿aprendes algo de Saúl en el versículo 8? ¿Qué emoción tenía Saúl en el versículo 8? Enojo. ¿Qué más teníamos de Saúl? Versículo 8. ¿Desagrado hacia qué? ¿Hacia qué? Miren lo que dice la Biblia. ¿Y le desagradó qué? ¿David? No, el dicho. ¿Cuál era el dicho? ¿Cuál era el dicho? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, 8 no tenemos nada más. 9, vamos a saltar algunos detalles, ¿listos? Ustedes pueden hacer la lista completa si quieren ahí abajo. ¿Qué más? Versículo 9, ¿qué aprendemos de Saúl? No miró con buenos ojos a David. Bueno, no miró con buenos ojos a David. Listos. Ok, ya vemos en el versículo 10 que Dios envió un espíritu malo. ¿Y qué pasaba con Saúl? Él estaba, dice aquí el texto bíblico, desvariaba. Desvariaba en medio de la casa. ¿Y qué hacía David? En el versículo 10, ¿qué hacía David? Tocaba el arpa. Muy bien, el arpa con su mano. Versículo dice el versículo 10 al final que Saúl tenía una lanza en su mano. ¿Y qué hizo en el versículo 11 con ella? ¿Y qué quería hacer? ¿Cuál era su plan? Entonces agarró la lanza. ¿Y cuál era su plan? Enclavar, dice ahí, a David. ¿Qué quería hacer entonces con la lanza? David estaba tocando allá
Y él cogió la lanza y se la lanzó la lanza para que él quedara destacado en la pared. ¿Y qué hizo David? ¿Cuántas veces? O sea que Saúl lo intentó matar mínimo ¿cuántas veces? 2 veces. Versículo 12. ¿Qué aprendemos de Saúl? Estaba temeroso. ¿De quién? De David. ¿Qué aprendemos de David en ese versículo 12? Jehová, o Dios, estaba con él. Listos. ¿Y qué más dice? Aprendemos de Saúl en ese versículo 12. Y se había apartado de Saúl. ¿Quién se había apartado? Dios no estaba con él. Listos. ¿Qué más hizo Saúl? Versículo 13. ¿Qué hizo Saúl en el versículo 13? Miren en sus Biblias, versículo 13. En sus Biblias, en su taller. ¿A quién alejó? A David. Alejó a David. ¿Listos? ¿Qué hacía David? Versículo 13. ¿Qué hacía? Entraba y salía. ¿De dónde? Del pueblo. Listos. ¿Qué más hacía David? Versículo 14. ¿Cómo andaba David? Según el versículo 14, otra vez se portaba prudentemente. Y viendo Saúl, dice que se portaba tan prudentemente, ¿qué otra vez dice de Saúl? Tenía temor de David. Mas todo Israel, versículo 16, amaba a David. Entonces, ¿qué aprendemos de David? Era amado por el pueblo. ¿Listos? ¿Por qué lo amaban? ¿Por qué amaban a David? Versículo 16. ¿No me miren? Versículo 16. ¿Por qué amaban a David? Listos. ¿Saben qué es salir y entrar? No es simplemente como que, ay, me voy y vengo. No, sino que, ¿qué hizo Saúl con David después de que mató al filisteo? ¿Qué hizo? Según lo que le acabamos de leer. ¿Qué hizo con David al principio? Acaba de matar al filisteo. ¿Y qué dice el versículo? Y lo puso, versículo 5, a la mitad. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y al final, en los otros versículos, nos dice que lo puso por jefe de los soldados. Entonces, miremos. ¿Qué pasó con Saúl? Miremos su lista. Enviaba a David, lo puso como gente de guerra. Se enojó, le desagradó el dicho que cantaban las mujeres. No miró con buenos ojos a David, desvariaba, intentó matarlo un par de veces, tenía temor de David, Dios no estaba con él y alejó a David. Mira a dónde llevó un simple dicho. ¿Qué fue lo que fue el detonante para Saúl? El que experimentara esos celos. ¿Cuál fue el detonante? Que las mujeres cantaran: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Eso qué hizo? Le causó un enojo, le causó desagrado. Y mira dónde los llevó los celos, porque él empezó a ver a David. Y mira, ya la gente lo ama mucho. Él mató al filisteo. La gente lo quiere y le cantan eso. Y llega al punto a decir Saúl en el versículo 8, no le falta nada más que ya este sea quien gobierne aquí. Ya no le falta más sino el reino. ¿Qué estaba experimentando Saúl? Los celos. Y ahora notemos y comparémoslo con esto que habíamos visto en Santiago. ¿Será que Saúl está amargado? Sí. ¿Está contendiendo en su corazón? Sí.
está con jactancia, porque es que él quiere que le canten a él de que él mató a los 10.000. Entonces hay jactancia en su corazón. ¿Está mintiendo? ¿Será que David va a quitarle el reino a Saúl? Él se está en su mente y en su corazón, está contendiendo y está peleando y está, como diríamos nosotros, está armando un video. Y se está armando un video porque está sintiendo celos de David. Y está mintiendo contra la verdad, porque vamos a ver a David y nos vamos a darnos cuenta que él en ningún momento quiso quitarle por la fuerza a Saúl el reino. ¿Hay perturbación? ¿Cómo vemos a Saúl? ¿Está perturbado? Sí. Claro, mira, está dice desvariado. ¿Y lo llevó los celos a obras perversas? A un intento de homicidio. Entonces, ¿será que el sentir envidia y celos, qué pensamos ahora de ese pecado? No es no tan malo, ¿cierto? ¿No? ¿A dónde nos pueden llevar? ¿A dónde nos pueden llevar los celos? ¿A dónde nos puede llevar el simplemente estar en amargura, en contención, sentirnos más? Porque los celos también, lo que hay dentro de nosotros es que yo soy el que debo sobresalir. No, mi amigo, no, tengo que ser mejor que él. Ay, él le fue mejor, entonces yo empiezo a sentir celos y amargura en mi corazón. Ahora contestemos estas preguntas. ¿Qué aprendiste de Saúl y de David en este pasaje? Ya vimos a Saúl. Ahora vamos a ver a David. Se portaba prudentemente. Y está varias veces esa frase. No era una persona como nosotros que de pronto, ay sí, mira, la gente me ama tanto. Y entonces, no, voy a hacerle un complot aquí a Saúl. No, él guardaba silencio, se quedaba quieto y a pesar de que era acepto a los ojos del pueblo, él nunca buscó quitar y destronar a Saúl. Hacía sus funciones, tocaba el arpa, pero mira lo que dice la Biblia. Jehová estaba con él. Y eso es lo que va a enmarcar toda la vida de David. ¿Qué hacía él? Saúl lo puso a que dirigiera ejércitos. Y él entraba y salía delante del pueblo, lideraba al pueblo y volvía de las batallas. Eso significa entrar y salir. Iba con los caballos, iba victorioso, vencía a los filisteos y llegaba. ¿Y qué más? El pueblo le amaba, era acepto por el pueblo y amado por el pueblo. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que venían todas estas cosas sobre David? Porque Jehová estaba con él. ¿Saben, chicos? Podemos ser como Saúl y tener esta lista en nuestro corazón y sentírselo de una persona y darnos cuenta que esto es lo que hay en nuestro interior y nos puede llevar a obras perversas, nos puede llevar muy lejos, a maldad. Cuando eres hijo único y nace tu hermano menor, mi hermano, ¿saben qué intentó hacer? Me envenenó, me intentó matar con veneno de, no me acuerdo de qué era, si era cucarachas o algo. Tal vez escuchó que eso mataba, que tuvieran cuidado y me intentó envenenar. Entonces démonos cuenta que aún desde chiquiticos, y para los niños Paisar y Ani sienten celos, ellos sienten celos. ¿Y saben a dónde los lleva también? A obras perversas, a estar perturbados y a todo esto pecaminoso. ¿Cuánto más a nosotros? Ya que somos más grandecitos, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, mira a dónde podemos llegar como Saúl. ¿Qué provocó los celos de Saúl? Ese dicho. ¿Qué emociones demostró Saúl? Enojo, desagrado, no miró con buenos ojos y temor. Mira a dónde lo llevó. Pero ¿saben otra cosa importante de Saúl? Miren esto. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con David? Lo alejó. Podemos también nosotros caer en eso, sentir celos de alguien y apartarme. Es que esta amiguita mía le va bien y tal cosa. Y yo empiezo a distanciarme y a perder amistades, empiezo a alejar. Saúl hizo eso. Hay personas que se enfrascan tanto en sí mismos que se empiezan a alejar y a distanciar también de sus amigos. Pero ¿cómo se comportó David a pesar de ver lo celoso que estaba Saúl?
prudentemente. Y también esto nos enseña una cosa, también eso nos enseña otra cosa, y es, listo, puede que yo en este momento no tenga celos, pero también una persona esté celosa de mí. ¿Cómo yo me debo comportar? ¿Será que debo glorificar a Dios, seguir honrando a Dios? Claro. Jehová estaba con él, entraba y salía, él se comportaba prudentemente, a pesar de que estaban sintiendo celos Saúl de él. No fue ningún impedimento. Mira ahí la siguiente pregunta. ¿El que Saúl intentara asesinarlo fue acaso un impedimento para que David dejara de honrar a Dios? ¿Fue un impedimento? No. Él siguió haciéndolo, él se conducía prudentemente. Dice que salía y entraba delante del pueblo. Entonces, si tú eres víctima de los celos de otro, ¿cuál es tu responsabilidad? Portarte prudentemente, seguir honrando a Dios. Ahora pensemos ya para terminar en ese tiempito. ¿Cómo quién nos identificamos? ¿Será que somos un celoso, enojado, amargado, mira con desagrado a los demás, tiene temor de los demás, aleja a los demás y me identifico con Saúl? Muy seguramente todos hemos estado en esa condición, pero el ánimo que yo quiero darles en esta tarde es que también pensemos en un David, que Dios estaba con él, y Dios estaba con él porque él tenía comunión con Dios, porque él había tomado una decisión por Dios. Todos nosotros, esto es lo que nos identifica, este es nuestro corazón de contención, de mentira, de perturbación, y los celos nos llevan a eso. Pero hay una salida, y hay una salida, y es Dios. Démonos cuenta que Dios era el centro de David y le permitía, en medio de los celos de otras personas, tener un comportamiento adecuado. ¿Pero por qué? Porque Jehová estaba con él. ¿Tienes tú la valentía de decir esta misma frase? Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Ando con Dios? Si podemos decir eso es porque hemos creído en Cristo y porque hemos tomado una decisión por el Evangelio. Hemos tomado una decisión de confiar en Dios, entender nuestro pecado, entender que Dios es el único que puede ayudarnos, es el único que puede librarnos del pecado, de la muerte y del justo juicio de Dios. Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Todos hemos sido contaminados y nos identificaríamos con un Saúl celoso, pero ahí está Jesús, quien no pecó, quien es Dios y quien pagó esa deuda por cada uno de nosotros. Puedes decir tú como David, estoy con Dios. Puedes decir como Saúl, Dios no está con él. Entonces, ¿qué condición estás? Vamos a experimentar toda esta lista de pecados y decir, yo no conozco al Señor, yo no camino con Dios, y podemos conversar un poquitico más acerca de esto. Entonces, chicos, mi ánimo es que creamos en Cristo. Él es el único que, mira, nos puede llevar a un punto en el que nunca es que no vamos a pecar más, no, sino que ya los celos no tienen dominio sobre nosotros, no tienen esta afectación tan grande sobre nosotros, y Cristo nos da la victoria sobre los pecados, sobre la muerte y sobre el mismo Satanás. Entonces vamos a orar, y cualquier cosa pueden conversar con nosotros al final acerca de esta decisión tan importante. Padre, gracias por tu palabra y por este tiempo que nos das, por la bendición de poder escudriñarte y conocerte y saber también qué piensas acerca de los celos, Señor. Ayúdanos a crecer en conocerte para también asimismo estar siendo limpiados y santificados por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a caminar de tu mano, Dios, y pedimos tu guía y tu dirección en esta tarde y oramos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, chicos.